¿Alguna vez te has mirado al espejo y te has preguntado de dónde vienes? No me refiero a tus padres o tus abuelos. Me refiero a algo mucho más grande, mucho más profundo. A un pasado tan lejano que ni siquiera las estrellas parecen recordarlo. Es una pregunta que ha atormentado a la humanidad desde el principio de los tiempos, un enigma que hemos intentado resolver a través de la ciencia, la religión y los mitos. Pero ¿qué pasaría si la historia que nos contaron sobre el origen de la humanidad, esa que está en los libros de texto, fuera solo un cuento para niños? La narrativa oficial es clara. El Homo sapiens evolucionó en África a partir de una línea de primates que se ramificó de los chimpancés hace unos 6 millones de años. Nos pusimos de pie, nuestros cerebros crecieron, desarrollamos herramientas, y en un parpadeo geológico, conquistamos el planeta. Es una historia simple y elegante, llena de lógica. Pero, como un espejo resquebrajado, tiene grietas. Si te acercas lo suficiente, las ves. Ves los fragmentos que no encajan, los espacios en blanco que ni siquiera la ciencia puede llenar, y las preguntas que nadie se atreve a hacer en voz alta. Aquí es donde la historia se vuelve interesante. La teoría de la evolución no es una fábula, es un conjunto de evidencias increíblemente sólidas. Pero la teoría de la evolución de nuestra especie, la que nos dice que somos el resultado final de un proceso lineal y perfecto, esa sí tiene agujeros. Algunos son tan grandes que podríamos meter una galaxia entera. Por ejemplo, ¿por qué nosotros y no otra especie? ¿Qué nos hizo tan especiales para dar ese salto monumental mientras otros primates se quedaban atrás? La historia no es un camino recto, es un laberinto. Y en este laberinto, la verdad es mucho más extraña de lo que podrías imaginar. Estamos a punto de explorar esos pasadizos secretos. Vamos a pisar un terreno que los científicos evitan, un lugar donde la historia de la humanidad se cruza con lo inexplicable. Cuando hablamos de evolución, nos imaginamos un árbol frondoso, con un tronco fuerte y ramas que se extienden en todas direcciones. Pero el árbol de nuestra propia historia evolutiva, el del Homo sapiens, tiene un problema: le faltan ramas, y el tronco, en algunos puntos, parece casi flotar en el aire. La historia que nos contaron es una línea recta, un ascenso imparable desde el simio encorvado hasta nosotros, los reyes del planeta. Es una imagen cómoda, pero cada vez más científicos la ven como un cuento de hadas. El registro fósil, que debería ser nuestro mapa del pasado, es más bien un diario con páginas arrancadas. Encontramos una mandíbula por aquí, un cráneo incompleto por allá, y un pie que parece no encajar con nada. Nos faltan millones de años de historia. Millones de años donde nuestros supuestos ancestros deberían haber dejado un rastro de su lento y gradual desarrollo. ¿Dónde están los fósiles de las especies intermedias? Los que nos mostrarían cómo una especie de homínido se transformó en otra, de manera casi imperceptible. La transición de Australopithecus a Homo habilis y de ahí a Homo erectus no es tan fluida como nos la pintan. Es una serie de saltos, de apariciones repentinas. Lo que encontramos son especies que parecen surgir de la nada, ya perfectamente adaptadas y con habilidades radicalmente nuevas. Piénsalo, nos cuentan que el bipedismo, la capacidad de caminar sobre dos pies, fue la primera gran innovación. Pero si buscas en los registros, encuentras que ya existían múltiples especies bípedas al mismo tiempo, algunas más humanas que otras. La evolución no fue un camino único, fue una autopista con muchos carriles, algunos de los cuales terminaron en un callejón sin salida. Y lo más inquietante es que el nuestro, el carril que nos llevó a ser el Homo sapiens, parece haber sido el más improbable de todos. No es que la evolución no sea real, es que nuestra comprensión de ella es terriblemente incompleta. Estamos mirando una pintura impresionista, donde a la distancia todo se ve claro, pero si te acercas, solo ves pinceladas sueltas. En la siguiente pieza del rompecabezas, vamos a buscar esas pinceladas que faltan, esos eslabones perdidos que, si los encontramos, podrían cambiar nuestra historia para siempre. El término eslabón perdido es un cliché de la paleontología, pero sigue siendo la forma más precisa de describir el vacío en nuestro árbol genealógico. No estamos hablando de un solo eslabón, sino de una cadena completa de ellos. El registro fósil es como un álbum de fotos familiar con una docena de imágenes, pero con los álbumes de 10.000 generaciones faltantes entre cada una. Los científicos nos muestran el cráneo de una criatura que vivió hace 3 millones de años y luego, sin explicación, nos saltamos 2 millones de años y vemos el de otra. ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Cómo se transformó una en la otra? La respuesta oficial es evolución gradual, pero la evidencia real no lo respalda. Consideremos un ejemplo clásico, el Homo erectus.
Esta especie de homínido surgió hace casi 2 millones de años. Era increíblemente exitosa, se dispersó por África, Asia y Europa, y sus restos están por todas partes. Pero luego, hace unos 300.000 años, desaparece casi por completo del registro. Y en su lugar, ¿qué encontramos? Unos pocos, muy pocos, fósiles de Homo sapiens primitivo, que parecen surgir sin un claro linaje directo. La transición no es suave, es un salto abrupto. Y este patrón se repite una y otra vez. El registro no muestra una transformación lenta, sino la aparición repentina de nuevas especies con características notablemente diferentes. Es como si alguien hubiera puesto un libro de texto de nuestra historia evolutiva en una batidora y luego hubiera pegado las páginas al azar. Y la ciencia ha intentado justificar esto con hipótesis como la teoría de los puntos de equilibrio, que sugiere que la evolución no es un proceso lento y constante, sino que ocurre en estallidos rápidos, seguidos de largos periodos de estancamiento. Pero incluso esta teoría no explica por qué los estallidos que llevaron a nuestra propia especie parecen tan únicos y milagrosos. Los fósiles son silenciosos. No nos cuentan la historia completa, solo nos dan fragmentos. Y lo que esos fragmentos sugieren es que nuestra historia no es la simple marcha triunfal que imaginamos. Es algo mucho más extraño, más abrupto, lleno de preguntas que nos llevan a la siguiente pieza del rompecabezas, el misterio más grande de todos. Porque, mientras nuestro cuerpo nos une a nuestros ancestros primates, hay algo en nuestro interior que no encaja en esa línea de tiempo. Algo que nos separó por completo. Si el registro fósil es incompleto, el desarrollo de nuestra inteligencia es directamente inexplicable. Imagina una curva. Durante millones de años, nuestros ancestros homínidos tuvieron un cerebro que creció de manera lenta y constante. Era un crecimiento modesto, apenas perceptible a lo largo de eones. Luego, de repente, hace unos 200.000 años, esa curva se disparó. La capacidad craneal del Homo sapiens primitivo se duplicó en un tiempo geológicamente insignificante. Es como si alguien hubiera encendido un interruptor. Y no fue solo el tamaño, fue el contenido. ¿Qué nos hizo tan especiales? La inteligencia. No solo la capacidad de usar herramientas, que ya existían en otras especies, sino la de crear arte, música, lenguaje complejo, y de conceptualizar ideas abstractas. Las pinturas rupestres más antiguas tienen alrededor de 40.000 años, y lo más fascinante es que las cuevas están repletas de ellas, como si el arte hubiera surgido de la nada, ya en su forma más madura. ¿Dónde están los dibujos de palo, los garabatos primitivos de nuestros tatarabuelos? No están. El salto del cerebro fue tan grande y tan rápido que parece desafiar la lógica de la evolución gradual. Piénsalo de esta manera. Un chimpancé puede aprender a usar un palo para conseguir un insecto, pero no va a escribir una novela, ni a construir un cohete, ni a debatir sobre el sentido de la vida. La diferencia entre el cerebro de nuestros ancestros y el nuestro no es de grado, es de tipo. Es un abismo que la teoría evolutiva tradicional no puede explicar de manera satisfactoria. La capacidad de razonamiento simbólico, la autoconciencia, la capacidad de imaginar el futuro, todo eso parece haber aparecido en un abrir y cerrar de ojos, sin un claro precursor. Es como si la naturaleza hubiera estado jugando un juego de azar durante millones de años, y de repente, sacó la carta ganadora más improbable. En este punto, la narrativa se rompe. La ciencia nos dice que somos una especie más, pero nuestra mente y nuestra historia nos gritan que somos algo completamente diferente. Algo que no encaja. Esta es la grieta más grande en el espejo. Y es aquí donde la ciencia nos deja solos, abriendo la puerta a otras posibilidades, a otras explicaciones que, aunque suenen a ciencia ficción, intentan llenar este vacío. En el siguiente capítulo, vamos a convertirnos en detectives del pasado para desentrañar estas preguntas incómodas y analizar las narrativas que desafían la historia oficial. El primer paso para encontrar la verdad es deshacerse de las mentiras. Y, en nuestra búsqueda del origen, nos topamos con mitos disfrazados de ciencia. La narrativa de la evolución humana como una escalera unidireccional, con nosotros en la cima, no es solo incompleta, es engañosa. Esta idea, la de un camino inevitable hacia la perfección, es un eco de antiguas creencias religiosas y filosóficas. Es el antropocentrismo más puro, la creencia de que somos el centro del universo y el pináculo de la creación. Pero la evidencia nos empuja a mirar más allá de esta cómoda ilusión. Los libros de texto aún muestran imágenes del hombre de Neandertal como un bruto encorvado y primitivo. Pero la verdad que la arqueología y la genética nos revelan es muy diferente.
Los neandertales eran seres inteligentes, que cuidaban de sus enfermos, enterraban a sus muertos con ritos complejos, y para sorpresa de muchos, se aparearon con nuestros ancestros. De hecho, si eres de ascendencia no africana, es muy probable que lleves entre 1 y 4% de ADN neandertal en tu cuerpo. ¿Cómo encaja eso con la idea de una evolución lineal y perfecta? No encaja. Rompe el molde. Nos dice que la historia no es una carrera, sino un vasto y caótico jardín donde diferentes especies de homínidos convivieron, compitieron y se mezclaron. Y no solo los neandertales. ¿Qué hay de los denisovanos, otra especie de homínido arcaico de la que se sabe muy poco, pero cuyo ADN se encuentra en las poblaciones modernas de Asia? ¿Y qué pasa con el Homo floresiensis, apodado el Hobbit, que vivió en la isla de Flores hasta hace tan solo 12.000 años? Eran homínidos con cerebros pequeños, pero que usaban herramientas de piedra y cazaban. Nuestra historia no es la de un héroe solitario, es la de un elenco de personajes, una obra de teatro con muchos actores que subieron y bajaron del escenario. Al derribar estos mitos, abrimos la puerta a una visión más honesta y fascinante de nuestro pasado. Una visión que, al mostrarnos lo que no sabemos, nos prepara para lo que está a punto de llegar, la revelación de que las respuestas podrían no estar solo en los huesos que desenterramos, sino en algo mucho más sutil y enigmático. Algo que llevamos dentro de nosotros. Si los huesos mienten, o al menos, solo cuentan una parte de la historia, la genética no lo hace. En nuestro ADN está escrito el libro de nuestra historia. Y lo que nos dice es que no somos tan singulares como creemos. La historia oficial se complica aún más cuando la miramos bajo el microscopio. El análisis genético ha revelado sorpresas que hacen que la evolución se parezca menos a una novela y más a un libro de acertijos. Por ejemplo, la diversidad genética en nuestra especie es sorprendentemente baja. Todos los 7.000 millones de seres humanos que pueblan este planeta hoy en día son genéticamente tan parecidos que es como si todos fuéramos parientes lejanos. Esto es inusual. Los chimpancés, por el contrario, tienen una diversidad genética mucho mayor, a pesar de que su población es significativamente menor. ¿Qué significa esto? Una de las explicaciones más aceptadas es el cuello de botella genético. La teoría sostiene que, hace unos 70.000 años, la población humana se redujo drásticamente a unos pocos miles de individuos, tal vez a causa de una catástrofe global como la erupción del supervolcán Toba en Indonesia. Todos nosotros somos descendientes de ese pequeño grupo de supervivientes. Pero esa no es la única rareza. La genética también nos habla de un gen del habla conocido como FOSP2, que es casi idéntico en los humanos y los neandertales, pero con una mutación clave que en los humanos está ligada al lenguaje. ¿Cómo y por qué surgió esta mutación, y por qué no lo hizo de la misma manera en otras especies? Es otra de esas preguntas que nos miran fijamente, sin respuesta. Y aquí viene el giro más inesperado, la comparación de nuestros cromosomas con los de los chimpancés. Nuestros genomas son 99% idénticos, pero el cromosoma 2 en los humanos es el resultado de la fusión de dos cromosomas que permanecen separados en los chimpancés y los gorilas. Es como si dos libros se hubieran pegado en uno solo. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero el registro genético no muestra una transición gradual. Simplemente, ahí está. Este es el tipo de anomalía que hace que los científicos más audaces levanten una ceja. Porque si la evolución es gradual, ¿por qué no hay evidencia de esta fusión en nuestros ancestros más primitivos? ¿Es posible que la respuesta no esté en la Tierra, sino en otro lugar? Prepárense, porque la siguiente pieza del rompecabezas nos obliga a mirar hacia arriba. Vamos a dejar la sabana africana y a dirigir nuestra atención a las estrellas. Hasta ahora, hemos mirado hacia abajo, hacia la Tierra, buscando respuestas en los huesos y el ADN. Pero ¿qué pasaría si las respuestas no estuvieran aquí, sino en las estrellas? Es una idea que parece sacada de una película de ciencia ficción, pero cada vez más pensadores, incluidos algunos científicos, la toman con seriedad. Y es que las anomalías que hemos visto, los saltos evolutivos inexplicables, la súbita explosión de inteligencia, los genes que parecen estar fuera de lugar, son tan grandes que sugieren que quizás nuestra historia no es solo de este planeta. La ciencia moderna nos ha enseñado que el universo es vasto, casi infinitamente vasto. Es estadísticamente improbable que seamos la única forma de vida inteligente que existe. La paradoja de Fermi se pregunta, si la vida extraterrestre es tan probable, ¿dónde están todos? Una de las respuestas es que ya han estado aquí, y su visita tuvo un impacto mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. No como invasores, sino como jardineros.
Imagina que una civilización mucho más avanzada que la nuestra visitó la Tierra en un momento crítico de nuestra historia evolutiva. Tal vez no para dominarnos, sino para llevar a cabo un experimento. ¿Y si esa chispa en nuestro cerebro, ese salto repentino en la inteligencia, no fue un accidente evolutivo, sino una intervención deliberada? Es una idea que muchos rechazan de inmediato, pero si descartas esta posibilidad, ¿cómo explicas el salto cuántico en nuestra capacidad cognitiva? ¿Cómo explicas la repentina aparición del pensamiento simbólico, de la conciencia, que nos separa de todas las demás especies? Esta hipótesis, conocida como la teoría del diseño inteligente extraterrestre, sugiere que los dioses de la antigüedad que aparecen en innumerables mitologías de todo el mundo no eran seres divinos, sino visitantes de otros mundos. Seres que, por razones desconocidas, manipularon nuestra evolución o nos dieron una tecnología o un conocimiento que nos catapultó a la cima de la cadena alimentaria. Suena descabellado, lo sé. Pero cuando la ciencia se queda sin respuestas, a veces la verdad más extraña es la que mejor se ajusta a las pruebas. Y la siguiente pieza del rompecabezas nos lleva a las civilizaciones más antiguas de la historia humana. Civilizaciones que, curiosamente, hablaban de seres que vinieron de las estrellas. La historia de la civilización, tal como la conocemos, comienza en Mesopotamia, la cuna de la civilización. Fue allí, en la antigua Sumeria, hace unos 6000 años, donde la humanidad de repente hizo un salto increíble. De ser cazadores-recolectores, pasamos a construir ciudades, desarrollar la escritura, la metalurgia, la rueda, las matemáticas y la astronomía. Fue una explosión de innovación que, de nuevo, parece desafiar el modelo de desarrollo gradual. ¿Qué pasó? Los propios sumerios tenían una respuesta. Sus tablillas de arcilla, escritas en cuneiforme, el primer sistema de escritura del mundo, no solo registran sus leyes y su comercio. También cuentan una historia fascinante sobre sus orígenes. Hablan de los Anunnaki, que en su idioma significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Estos seres, según sus textos, descendieron de los cielos y ayudaron a la humanidad a construir su civilización. Les enseñaron agricultura, arquitectura y el conocimiento de los cielos. El autor Zecharia Sitchin pasó décadas traduciendo estas tablillas, argumentando que los Anunnaki eran una raza de extraterrestres que vinieron a la Tierra hace cientos de miles de años para extraer oro, un mineral que necesitaban para reparar la atmósfera de su propio planeta, Nibiru. Según Sitchin, cuando sus propios obreros se rebelaron, los Anunnaki tomaron a un homínido nativo, el Homo erectus, y lo modificaron genéticamente para crear a los trabajadores que necesitaban, el Homo sapiens. Esta no es la historia de un dios, es la historia de ingenieros genéticos. Esta teoría, conocida como la teoría de los antiguos astronautas, ha sido ampliamente desacreditada por la arqueología convencional y la lingüística, que argumentan que las traducciones de Sitchin son erróneas y que la figura de los Anunnaki es puramente mitológica. Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que la historia de la intervención divina o celestial en la creación humana es un tema recurrente en casi todas las culturas antiguas, desde los sumerios hasta los egipcios y las civilizaciones del hemisferio occidental. ¿Es solo una coincidencia, un reflejo del deseo humano de encontrar un origen glorioso? ¿O es el eco de un evento real, un recuerdo lejano que se ha transformado en mito? Si los Anunnaki son un mito, ¿por qué los científicos convencionales no pueden explicar la repentina aparición de nuestra inteligencia? Si la respuesta no está en el mito, ni en el registro fósil, quizás esté en lo que acabamos de descubrir sobre nuestra genética. Porque, en el corazón mismo de nuestro ADN, algunos creen que hay una firma, un código, un regalo de los dioses o de los visitantes de las estrellas. La genética es la nueva arqueología, y lo que los científicos están desenterrando nuestro propio ADN es más extraño que cualquier cosa encontrada en una tumba antigua. La teoría de los antiguos astronautas, por descabellada que parezca, tiene un argumento que, para muchos, es difícil de ignorar: la presencia de ADN basura. El 97% de nuestro genoma está compuesto por material genético que no codifica proteínas, y durante mucho tiempo se pensó que era inútil, el desperdicio de la evolución. Pero ahora, los científicos están descubriendo que gran parte de este ADN basura no es basura en absoluto, sino que tiene funciones reguladoras complejas y misteriosas. Pero hay algo más. Algunos teóricos, como el Dr. Francis Crick, CEO descubridor de la estructura del ADN, y el Dr. Carl Sagan, el famoso astrofísico, exploraron una hipótesis llamada panspermia dirigida. Esta teoría postula que la vida en la Tierra no se originó aquí, sino que fue sembrada intencionalmente por una civilización extraterrestre. Ellos sugirieron que nuestro ADN podría contener una firma, un mensaje,
o un código que estaba destinado a ser descubierto en el futuro. Es una idea audaz, y ha sido criticada por la falta de evidencia, pero cuando la comparas con la inexplicable explosión de nuestra inteligencia, se convierte en un concepto fascinante. Aún más intrigante es el hallazgo de un gen particular que ha sido apodado el gen del Dios. Este gen, llamado MAD2, está asociado con la espiritualidad y las experiencias místicas. No es que controle si crees o no, sino que predispone a ciertas personas a tener sentimientos de trascendencia, unidad y conexión con algo más grande. Este gen, según algunos, es una anomalía evolutiva, una que no parece tener un propósito de supervivencia obvio. ¿Por qué la evolución nos daría una propensión biológica a creer en cosas que no podemos ver ni tocar? ¿Es un simple subproducto de nuestro complejo cerebro, o es algo más? Para los defensores de la panspermia dirigida, la existencia del gen del Dios es la pieza que encaja. Creen que es una firma, una especie de sello genético que nuestros creadores dejaron para que supiéramos que no estamos solos en el universo. Es la huella digital en la escena de un crimen que ocurrió hace cientos de miles de años. Es un rastro invisible, pero que se puede ver si se tienen los ojos y las herramientas adecuadas. Si es cierto, esto no es solo una teoría sobre nuestro origen, es una teoría sobre nuestro propósito. Hemos explorado la idea de que la humanidad es un experimento de algún tipo, una modificación de homínidos locales. Pero si esto es cierto, ¿qué hay de los que no fueron modificados? ¿Qué pasó con las otras especies que compartieron el planeta con nosotros, como los neandertales? La historia oficial nos dice que se extinguieron, incapaces de competir con la superioridad de los Homo sapiens. Pero la verdad es que la historia es mucho más complicada, y mucho más violenta. Imagina un planeta donde no solo una, sino hasta 4 o 5 especies de homínidos inteligentes coexistieron al mismo tiempo. Piensa en el Homo erectus, los neandertales, los denisovanos, el Homo floresiensis, y nosotros. Los libros de texto presentan esta coexistencia como un periodo de coexistencia pacífica y de gradual extinción. Pero el registro genético y arqueológico nos sugiere algo diferente. Nos habla de una hibridación masiva. Es como un diluvio genético donde las fronteras entre las especies se diluyeron. No solo los neandertales se aparearon con nuestros ancestros. La investigación reciente ha revelado que los denisovanos también se mezclaron con los humanos modernos, y que su ADN es particularmente común en las poblaciones del este de Asia y las islas del Pacífico. ¿Y qué pasa con los neandertales? Su ADN no solo está en nosotros. Algunos estudios sugieren que en realidad éramos un solo grupo, pero con diferentes evoluciones. Y las pruebas apuntan a una posible extinción por asimilación. Nos los comimos, no con la boca, sino genéticamente. Los aniquilamos al mezclarnos con ellos, diluyendo su sangre hasta que desaparecieron como una especie distinta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué esta mezcla masiva? ¿Fue un simple encuentro casual o fue el resultado de una directiva, de una necesidad de mezclar el ADN de un nuevo experimento con el material genético de la Tierra? Si la humanidad fue diseñada, tal vez esa hibridación con los neandertales y los denisovanos no fue un accidente, sino una forma de fortalecer la nueva especie, de darle el poder genético para sobrevivir en los duros entornos de la Tierra. Si esta es la historia, entonces la narrativa de que somos los únicos, los puros, los elegidos, se desmorona. En su lugar, nos encontramos con una verdad más fascinante y espantosa, que somos un cóctel genético, el producto de una mezcla que borró para siempre a las otras especies. Y en el siguiente capítulo, vamos a buscar las pistas que no se encuentran en los huesos, ni en el ADN, sino los objetos extraños y anómalos que los arqueólogos han desenterrado, objetos que no deberían existir. Si la historia oficial de la humanidad fuera una línea de tiempo, los objetos que vamos a discutir ahora serían notas a pie de página ignoradas. Son hallazgos que la ciencia no puede explicar, artefactos que desafían la cronología establecida y que sugieren que la historia que nos han contado es, en el mejor de los casos, incompleta. Estos objetos se conocen como OPARTS, o artefactos fuera de lugar. Y lo que nos dicen es que no somos la primera civilización que ha caminado sobre este planeta. Pensemos en el martillo de Londres, Texas. Se encontró incrustado en una roca de piedra caliza que se estima tiene más de 100 millones de años. La cabeza del martillo, de hierro y acero, no ha sufrido corrosión. El mango, de madera, se ha fosilizado. La tecnología para crear un martillo de este tipo no existía hace 100 millones de años, ni siquiera hace 1 millón. Sin embargo, ahí está. ¿Es un engaño, un truco de la naturaleza? O, como algunos sugieren,
Es una prueba de que una civilización con una tecnología similar a la nuestra existió mucho antes de que se supusiera que lo hicimos. Luego está el cubo de Salzburgo, un cubo metálico perfecto que se encontró incrustado en un bloque de carbón que tiene 60 millones de años. No se conoce ningún proceso natural que pueda haberlo creado. Los mineros lo encontraron en 1886, y su origen sigue siendo un misterio. Y uno de los más famosos, las esferas de Klerksdorp, Sudáfrica, son esferas de metal que tienen 3.000 millones de años, extraídas de una mina de pirofilita. Algunas tienen 3 surcos paralelos alrededor del ecuador. La geología convencional no puede explicar su formación, la única explicación que existe es que fueron fabricadas por una inteligencia. Pero, ¿quién? Y, más importante aún, ¿por qué? La Tierra de hace 3.000 millones de años estaba poblada solo por microorganismos. Los escépticos descartan estos objetos como engaños, caprichos de la naturaleza, o simplemente malinterpretaciones. Pero la acumulación de estos hallazgos, en todo el mundo, a lo largo de décadas, es difícil de ignorar. Son las huellas en la arena de un pasado que hemos olvidado, y nos llevan a una conclusión inquietante. Si estos objetos son reales, si son lo que parecen ser, entonces nuestra civilización es solo la última en una larga línea de civilizaciones que surgieron y desaparecieron. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué les pasó? Los zooparts no son solo artefactos extraños, son ecos de un pasado olvidado. Y nos obligan a considerar una idea que es tan fascinante como aterradora. ¿Qué pasaría si la humanidad no hubiera evolucionado en una línea ascendente, sino en ciclos? ¿Qué pasaría si una civilización, o varias, existieron antes que la nuestra, alcanzaron un alto grado de desarrollo tecnológico y luego, por alguna razón, desaparecieron? Esta es la premisa de la hipótesis de la civilización olvidada, una teoría que postula que la historia humana es mucho más larga y dramática de lo que pensamos. Piénsalo. Una civilización podría haber existido hace 100.000 años, o 1.000.000 de años. ¿Qué huella habría dejado? La mayoría de las cosas que construimos hoy, como nuestros rascacielos y nuestros teléfonos, no sobrevivirían más que unos pocos miles de años. Los metales se oxidarían, el plástico se degradaría, y los edificios se desmoronarían. Para encontrar evidencia de una civilización muy antigua, tendríamos que buscar algo que pudiera resistir el paso del tiempo. Y es aquí donde volvemos a los zooparts. Los artefactos de metal que no se oxidan, las estructuras megalíticas que parecen desafiar la ingeniería, y los misteriosos mapas que muestran la Tierra como era antes de la última edad de hielo. Uno de los ejemplos más notables es el mapa de Piri Reis, un mapa de 1513 que parece mostrar la costa de la Antártida sin hielo. La Antártida ha estado cubierta de hielo durante al menos 6.000 años, y no tenemos los medios para cartografiar su costa con esa precisión sin tecnología moderna. ¿Quién lo hizo? Es una prueba de que una civilización prehistórica, o tal vez los visitantes extraterrestres que hemos discutido, ¿tenían la capacidad de viajar por el mundo y cartografiar la Tierra? La ciencia dominante nos dice que la amnesia global sobre nuestro pasado es simplemente el resultado del tiempo. Que no hay una gran amnesia, sino solo una falta de evidencia. Pero, ¿y si la falta de evidencia es, en sí misma, la evidencia? La idea de una civilización global que colapsó, o se destruyó, y que nos dejó con solo unos pocos fragmentos para que los encontremos, es inquietante. Nos hace preguntarnos si nuestro propio destino está sellado. Si nuestra historia no es la de un ascenso imparable, sino la de otro ciclo más en la gran rueda del tiempo. En el próximo capítulo, vamos a llevar esta idea un paso más allá y a considerar una teoría aún más audaz. La idea de que la vida en la Tierra vino de otro lugar no es nueva. La hemos visto en la mitología y en la ciencia ficción. Pero la ciencia moderna, especialmente la astrobiología, está explorando seriamente la posibilidad de que la vida no sea exclusiva de la Tierra. El concepto de la panspermia propone que la vida, en forma de microorganismos, es omnipresente en el universo y puede viajar de planeta a planeta a través de cometas o asteroides. Imaginen un cometa que, al colisionar con la Tierra, no trajo muerte, sino la chispa de la vida. Pero la panspermia tiene un problema. Solo explica el origen de la vida, no la complejidad y la inteligencia que surgieron tan rápidamente. Aquí es donde una variación, la panspermia dirigida, vuelve a escena. Esta hipótesis, popularizada por pensadores como Francis Crick, sugiere que la vida no fue un accidente cósmico, sino una siembra deliberada. Es decir, que una civilización avanzada, en un esfuerzo por colonizar la galaxia o simplemente para crear nueva vida, envió a la Tierra un paquete de microorganismos diseñados para evolucionar.
Este concepto se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la teoría de la biogénesis de las estrellas. Esta teoría, aún muy especulativa, sugiere que los elementos más complejos, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que son la base de la vida, no solo se formaron en las estrellas, sino que la vida misma, en un nivel microscópico, podría haber surgido en nebulosas o en las atmósferas de estrellas moribundas. De ahí, estas semillas de vida podrían haber viajado a planetas como el nuestro a través de la radiación o los vientos solares. Es posible que no solo seamos polvo de estrellas, como nos gusta decir, sino que seamos vida de estrellas? ¿Y si nuestra inteligencia es el resultado de un salto evolutivo inexplicable en un corto periodo, es porque el código genético que nos hace humanos no tuvo que evolucionar de la nada, sino que fue importado? Esta teoría conecta las anomalías genéticas que hemos visto con un propósito cósmico más grande. Nos convierte de accidentes a herederos. Y nos lleva a la pregunta más grande de todas: si fuimos creados, ¿quiénes son nuestros creadores, y por qué nos dejaron solos? Si la vida fue sembrada en la Tierra, ¿dónde están las instrucciones? Durante miles de años, la humanidad ha buscado respuestas en los textos antiguos, en los mitos y las leyendas que nos hablan de la creación. La ciencia moderna descarta estos relatos como simples fábulas, pero ¿y si contienen una verdad oculta, codificada en un lenguaje simbólico que hemos olvidado cómo leer? Pensemos en el jardín del Edén de la Biblia. En esta historia, Dios crea al hombre del barro, y luego lo coloca en un paraíso donde tiene todo lo que necesita. Pero hay un árbol prohibido, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Al comer de su fruto, el hombre adquiere conciencia y, por ello, es expulsado del paraíso. Los creyentes ven esto como una historia moral. Pero si lo leemos de otra manera, ¿qué vemos? Vemos a un ser superior que crea a un ser inferior, le da un hogar, y luego se enfurece cuando este ser adquiere conocimiento. Ahora, comparemos esto con los mitos sumerios de los Anunnaki. En sus textos, los Anunnaki crean a la humanidad a partir de la arcilla y la sangre de un dios para que sirva como esclava. Pero el dios Enki se apiada de los humanos y les da el conocimiento para que se liberen. El resultado es el conflicto entre los Anunnaki y la humanidad. Y de nuevo, la historia nos habla de la creación de una raza, de un acto de rebelión y de la adquisición del conocimiento. ¿Son solo coincidencias? ¿O es el recuerdo de un evento real que se ha repetido en la conciencia colectiva de la humanidad? La historia del jardín prohibido, de la desobediencia y del conocimiento, no es exclusiva de Occidente. Se encuentra en variaciones en casi todas las culturas antiguas. Desde la leyenda china de Pangu, que crea el mundo, hasta los mitos de la India sobre Brahma, que crea a la humanidad. Todos estos relatos tienen un hilo común: la idea de que fuimos creados por seres superiores. Si la panspermia dirigida es cierta, entonces estos textos no son mitos. Son la memoria fragmentada de un evento real. La historia de nuestro origen, no como una evolución gradual, sino como un acto de creación, de una siembra cósmica que nos dio nuestra chispa de inteligencia. Y si esto es cierto, entonces lo que la ciencia convencional ve como anomalías, los saltos abruptos y la repentina inteligencia, no son errores en el registro, son el resultado de un plan que se puso en marcha hace miles de años. Dejemos los mitos y los extraterrestres a un lado por un momento y volvamos a la ciencia. Pero no a la ciencia convencional, sino a una teoría que, aunque polémica, ofrece una explicación fascinante para algunos de los misterios de nuestra evolución: la hipótesis del simio acuático. Esta teoría sugiere que nuestros ancestros no vivieron exclusivamente en la sabana africana, sino que pasaron una fase evolutiva importante en entornos costeros o acuáticos. A primera vista, puede sonar descabellado, pero piensa en las diferencias entre nosotros y los demás primates. Somos los únicos que hemos perdido casi por completo el vello corporal, y a cambio, hemos desarrollado una capa de grasa subcutánea, algo que no se encuentra en otros primates terrestres, pero sí en mamíferos marinos como focas y delfines. Además, a diferencia de los monos y los chimpancés, podemos contener la respiración voluntariamente, una habilidad que es crucial para bucear. Y aquí viene lo más extraño: el bipedismo. La ciencia oficial nos dice que caminamos sobre dos pies para ver por encima de la hierba alta en la sabana o para liberar nuestras manos para usar herramientas. Pero la hipótesis acuática ofrece otra explicación: caminar de pie nos habría ayudado a vadear en aguas poco profundas, manteniendo nuestra cabeza fuera del agua y a la vez pudiendo alimentarnos de mariscos y peces. Es una explicación mucho más elegante y simple para el bipedismo que la de la sabana, que es a la vez incompleta. La teoría también explica el desarrollo del cerebro. El cerebro humano consume una enorme cantidad de energía,
y su crecimiento explosivo, la chispa que mencionamos, requeriría una dieta rica en ácidos grasos omega 3. ¿Dónde se encuentran estos ácidos grasos en abundancia? En el pescado y los mariscos. Una fase acuática en nuestra evolución habría proporcionado el combustible cerebral necesario para ese salto cognitivo. Esta hipótesis, aunque todavía considerada marginal por muchos, llena algunos de los vacíos que la teoría evolutiva tradicional no puede. No requiere extraterrestres ni dioses, solo requiere que cambiemos el escenario de nuestra historia de la sabana polvorienta a las orillas húmedas. Nos dice que la historia no es tan simple, y que incluso la ciencia puede estar sesgada por una narrativa preconcebida. Y si esta teoría es cierta, nos deja una pregunta inquietante: ¿qué evento nos sacó de ese paraíso acuático y nos empujó de vuelta a la Tierra, a un mundo que habíamos olvidado? Si nuestra historia no es de un ascenso constante, sino de ciclos, entonces la pregunta es: ¿qué causó el fin del ciclo anterior? ¿Qué evento masivo reinició la historia de la humanidad, borrando todo rastro de civilizaciones avanzadas y dejándonos con una amnesia global? La ciencia convencional no tiene una respuesta, pero hay una teoría que gana cada vez más fuerza: un evento cataclísmico global. Imagina un planeta donde el clima está cambiando drásticamente, donde los casquetes de hielo se están derritiendo a un ritmo alarmante, y donde las tensiones geológicas están a punto de estallar. Ahora, imagina que una lluvia de cometas o asteroides golpea la Tierra, causando no una, sino múltiples catástrofes. Es el escenario propuesto por la teoría del Younger Dryas Impact, que sugiere que, hace unos 12.900 años, una serie de impactos cósmicos causó el súbito fin de la última edad de hielo y el colapso de las culturas de cazadores-recolectores en el hemisferio norte. Este evento no solo causó un cambio climático masivo, sino que también pudo haber desencadenado terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas en una escala sin precedentes. Si existió una civilización avanzada, o incluso solo una protocivilización que estaba en el camino de la complejidad, este evento habría sido el gran apagón que la borró del mapa. Los sobrevivientes, dispersos y traumatizados, habrían quedado reducidos a la tecnología de la Edad de Piedra, y la memoria de su pasado avanzado se habría transformado en mitos y leyendas. Esta teoría explica muchas cosas que la ciencia convencional no puede. Explica por qué el Homo sapiens primitivo parece haber desaparecido casi por completo en un abrir y cerrar de ojos, solo para reaparecer de la nada con una explosión de cultura y tecnología. Explica los mitos del diluvio que se encuentran en todas las culturas del mundo, desde el Gilgamesh sumerio hasta las leyendas de la India y los nativos americanos. Y explica por qué, en los albores de la civilización, los humanos parecían tener un conocimiento avanzado de la astronomía y la ingeniería que no encajaba con su supuesto nivel de desarrollo. Este escenario, de un borrado global, es aterrador. Nos hace preguntarnos si estamos en un ciclo sin fin, destinados a alcanzar un pico tecnológico solo para ser derribados de nuevo. Y nos deja con una pregunta: ¿qué conocimiento, qué secretos, sobrevivieron a este gran apagón? ¿Qué misterios están enterrados bajo el polvo de la historia, esperando a ser descubiertos? Tras el gran apagón, ¿qué quedó? Solo la piedra. Las grandes civilizaciones de la antigüedad, como las que construyeron las pirámides de Egipto y de América Latina, o las gigantescas estructuras de Stonehenge y Göbekli Tepe, parecen haber surgido de la nada con un conocimiento avanzado de la ingeniería y la astronomía que desafía la explicación convencional. El ejemplo más claro es Göbekli Tepe, en Turquía. Este sitio, descubierto en la década de 1990, tiene más de 11.500 años de antigüedad. Sus megalitos, que pesan hasta 20 toneladas, están tallados con intrincados relieves de animales. Según la arqueología tradicional, la humanidad en ese momento todavía vivía en pequeñas tribus de cazadores-recolectores, sin la capacidad social o la tecnología para construir algo así. El hallazgo de Göbekli Tepe ha obligado a los historiadores a reescribir por completo la historia de la civilización, llevándola miles de años atrás en el tiempo. Pero, ¿quién lo construyó y por qué? La respuesta de la ciencia convencional es que fue una protocivilización, una que surgió y desapareció. Sin embargo, no se han encontrado asentamientos permanentes en Göbekli Tepe. Es como si la gente se reuniera allí para construir algo, pero no viviera allí. Es un misterio. Y luego están las pirámides de Giza. La narrativa oficial nos dice que fueron construidas por miles de esclavos, pero las matemáticas y la ingeniería detrás de ellas sugieren un conocimiento mucho más sofisticado. La Gran Pirámide está alineada con el Polo Norte con una precisión casi perfecta, y sus ángulos y proporciones se basan en el número pi y el número áureo, un conocimiento que los egipcios supuestamente no poseían.
El sarcófago dentro de la pirámide fue tallado con una precisión que se acerca a las tolerancias que solo la tecnología láser moderna puede lograr. La respuesta de los escépticos es que las matemáticas son una coincidencia, que las alineaciones son accidentales, y que la precisión es el resultado de la pura fuerza bruta. Pero para los defensores de la teoría de la civilización olvidada, estos monumentos no son solo tumbas, son bibliotecas de piedra, mensajes codificados para nosotros. Son la prueba de que una civilización con una tecnología avanzada sobrevivió al gran apagón y dejó estas estructuras como un legado, como un faro para que, en algún momento futuro, nosotros, sus descendientes, los encontremos y los entendamos. Hemos viajado desde la sabana africana hasta las estrellas y de vuelta, y en cada parada, nos hemos encontrado con una paradoja. La paradoja del Homo sapiens. Somos la especie más exitosa, pero nuestra existencia está plagada de preguntas sin respuesta. Nuestra historia es una serie de anomalías que la ciencia convencional no puede explicar por completo. Tenemos una explosión de inteligencia que no encaja con la evolución gradual. Llevamos el ADN de otras especies que supuestamente se extinguieron. Construimos monumentos que requieren una tecnología que se supone no poseíamos. Y nuestros propios mitos nos hablan de un pasado mucho más misterioso que el que está en los libros de texto. La narrativa oficial nos dice que todo esto es una simple cuestión de tiempo. Que algún día, un nuevo fósil o un nuevo descubrimiento genético llenará los vacíos. Pero ¿qué pasaría si los vacíos son, en sí mismos, la respuesta? ¿Y si no se trata de que aún no hemos encontrado la pieza que falta, sino de que la pieza que falta no es un objeto, sino un concepto? Imagina que la historia de la humanidad es como un cuadro incompleto. La ciencia nos ha dado las pinceladas de los bordes, los colores de fondo, y algunas formas reconocibles. Pero el centro, el corazón del cuadro, está en blanco. Lo que estamos buscando no es otro pedazo de tela, es la pintura que falta. Y esa pintura no puede ser encontrada con las herramientas actuales. Porque la pregunta no es solo cómo nos convertimos en lo que somos, sino por qué. ¿Cuál es el propósito de nuestra inteligencia? ¿Por qué la naturaleza nos dio una conciencia que nos hace cuestionar todo? En este punto, la historia se vuelve profundamente personal. Deja de ser una narración sobre los huesos de nuestros ancestros y se convierte en una pregunta sobre nosotros mismos. La paradoja del Homo sapiens es la paradoja de nuestra propia existencia. Somos seres biológicos, pero nos comportamos de una manera que desafía la biología. Somos animales, pero construimos religiones, filosofías y cohetes para ir a la luna. ¿De dónde vino este impulso? El siguiente capítulo nos llevará a las fronteras de la física y la metafísica. Nos obligará a cuestionar no solo nuestra historia, sino la propia naturaleza de la realidad. Si la biología y la arqueología no tienen las respuestas, quizás la respuesta esté en el tejido mismo del universo. Si la biología no puede explicar el salto de nuestra inteligencia, quizás la respuesta no esté en los genes, sino en el tejido de la realidad. Esta es la premisa de la hipótesis de la realidad simulada, una de las ideas más audaces y fascinantes de la física teórica y la filosofía moderna. La teoría sugiere que la realidad en la que vivimos, incluyendo toda la historia de la humanidad, no es real, sino una simulación por computadora increíblemente avanzada. A primera vista, suena como una locura. Pero los argumentos de esta teoría, propuestos por el filósofo Nick Bostrom y popularizados por Elon Musk, se basan en la lógica. Si una civilización puede alcanzar un nivel de tecnología lo suficientemente avanzado, tendría la capacidad de crear simulaciones de sus ancestros, simulaciones tan detalladas que los seres en ellas no se darían cuenta de que están en una simulación. Si la tecnología avanza infinitamente, es estadísticamente más probable que vivamos en una de estas simulaciones que en la realidad base. Y aquí es donde se conecta con el origen de la humanidad. Si nuestra historia es una simulación, entonces la chispa de la inteligencia, el salto cuántico en el cerebro, no sería un milagro evolutivo, sino un evento programado. No habría necesidad de fósiles de transición o de explicaciones para las anomalías, porque el programador simplemente habría insertado un nuevo código para acelerar el proceso. Los OOPARTs serían errores de programación, artefactos de una versión anterior del código que no fueron eliminados correctamente. El gen del Dios sería un software diseñado para dar a los seres en la simulación un sentido de propósito. Esta idea no solo es fascinante, sino que también es aterradora. Si somos un código en la materia oscura, ¿quién es el programador? ¿Y cuál es el propósito de esta simulación? ¿Somos un experimento, un juego, o una forma de que una civilización futura aprenda sobre su propio pasado? La paradoja de nuestra existencia se resuelve, pero a un costo,
la pérdida de nuestra individualidad y nuestra singularidad. Esta teoría nos lleva a una de las ideas más profundas de la historia de la filosofía, la idea de que la realidad no es lo que parece. Si esta teoría es cierta, la búsqueda de nuestros orígenes en la biología y la arqueología es, en el fondo, una búsqueda fútil. Porque las respuestas no están en la Tierra, ni en el cosmos. Están en una computadora, en algún lugar que no podemos ver ni tocar. Si la realidad no es una simulación, quizás es un organismo. Esta es la premisa de la hipótesis de Gaia, una teoría que postula que la Tierra no es solo una roca inerte con vida sobre ella, sino un sistema vivo y autorregulador, un superorganismo. La vida en la Tierra no es un pasajero, sino una parte integral del planeta. La atmósfera, los océanos, la litosfera, todo está conectado y se autorregula para mantener las condiciones adecuadas para la vida. En esta visión, la humanidad no es el pináculo de la evolución, sino un órgano más en el cuerpo de Gaia. Y, al igual que cualquier órgano, tenemos una función. Para los defensores de esta teoría, esa función podría ser la de la conciencia del planeta. Piensen en el cerebro humano. Las neuronas no tienen conciencia por sí mismas, pero cuando se agrupan en miles de millones, crean la conciencia. De manera similar, los 7.000 millones de seres humanos, conectados a través de la tecnología y la conciencia colectiva, podríamos estar actuando como las neuronas del planeta. Si Gaia es un organismo, ¿por qué nos dio una chispa de inteligencia? Tal vez porque nos necesita para su propia supervivencia. Para los defensores de esta teoría, el gran salto en nuestra inteligencia no fue un accidente, sino un plan de Gaia para hacer frente a una amenaza futura, como el cambio climático o un impacto de asteroide. Nuestra conciencia nos permite entender y manipular el planeta a una escala que ninguna otra especie puede. Pero, ¿estamos cumpliendo nuestra función? ¿O, al igual que una enfermedad autoinmune, nos hemos vuelto contra el cuerpo que nos dio la vida? Esta teoría ofrece una explicación fascinante para la paradoja de nuestra existencia. Nos da un propósito cósmico, no como los elegidos de un dios, sino como los ojos y la mente del planeta. Nos dice que nuestra historia no es la de un ascenso solitario, sino la de una simbiosis. Y nos hace mirar a nuestro alrededor, no como dueños del planeta, sino como guardianes. La historia de la humanidad, en esta visión, no es solo la de la evolución biológica, sino la de un despertar planetario. Somos el sueño de la Tierra, un sueño que puede convertirse en una pesadilla si no nos damos cuenta de nuestro propósito. Y la siguiente pieza del rompecabezas nos lleva a la idea de que los ciclos de nuestra historia no son solo accidentes, sino una forma de que este sueño se reinicie una y otra vez. Si la historia es cíclica, entonces los mitos de destrucción y renacimiento no son solo cuentos. Son el recuerdo de un ciclo que se repite. La idea del fénix que renace de sus propias cenizas es universal. Se encuentra en la mitología griega, egipcia, persa y china. Y en cada caso, nos habla de una muerte gloriosa y de un nuevo comienzo. Para algunos, esta historia es un eco de lo que le pasó a la humanidad. Imagina un ciclo. Una civilización se eleva, desarrolla la tecnología, se vuelve arrogante, se destruye en un evento cataclísmico, y los pocos sobrevivientes se encuentran en un mundo primitivo. El conocimiento se pierde, la memoria se borra, y las leyendas de un pasado glorioso se convierten en mitos. Los arquitectos de piedra, los zooparts y las anomalías genéticas que hemos discutido son, en esta visión, los restos de un ciclo anterior. Son las cenizas de las que nosotros, el Homo sapiens, hemos surgido. Esta teoría tiene un poder escalofriante. Nos da una explicación para la gran amnesia y nos advierte sobre nuestro propio destino. Estamos en nuestro propio ciclo, en nuestro propio ascenso. Y las mismas tecnologías que nos han elevado, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, las armas nucleares, son las mismas que tienen el potencial de destruirnos. ¿Y si este es el verdadero propósito del gen del Dios? No para darnos una conciencia, sino para darnos un sentido de propósito que nos motive a evitar el destino de nuestros predecesores. Los mitos del diluvio, la caída de la Atlántida, la destrucción de la Era de Oro son, en esta visión, no solo historias de advertencia. Son la historia real de la humanidad. Y nos recuerdan que nuestro lugar en el universo no es seguro, que no somos el punto final de la evolución, sino solo la última iteración. Y cada vez que nos miramos al espejo, no solo vemos a un individuo. Vemos las caras de miles de generaciones que vinieron antes, y que, al igual que nosotros, trataron de entender de dónde venían y a dónde iban. Si la materia y la biología no tienen todas las respuestas, ¿dónde las buscamos?
Quizás el misterio del origen humano no es una cuestión de carne y hueso, sino de conciencia. La teoría de la conciencia como entidad externa sugiere que nuestra conciencia no es un subproducto del cerebro, como nos dice la ciencia convencional, sino una entidad que existe por sí misma, fuera de nuestro cuerpo, y que se conecta a nosotros. Como una señal de radio que se sintoniza en un receptor. Esta idea, que ha sido explorada por pensadores como el Dr. Stuart Hameroff y el físico Roger Penrose, se basa en la física cuántica. Sugieren que la conciencia es una parte fundamental del universo, tan real como el espacio-tiempo o la energía. Cuando un ser humano nace, su cerebro, que está perfectamente diseñado para la tarea, se sintoniza con esta conciencia universal. La chispa de la inteligencia de la que hablamos no sería una mutación biológica, sino el momento en que nuestro cerebro alcanzó el nivel de complejidad necesario para hacer esa conexión. Esta teoría resuelve la paradoja de nuestra existencia. Explica por qué el salto en nuestra inteligencia parece tan repentino. No fue una evolución, fue una conexión. Explica por qué el Homo sapiens es tan diferente de los demás primates, a pesar de que nuestro ADN es casi idéntico. Es porque no somos solo un cuerpo, somos un cuerpo más una conciencia. Y esa conciencia no está en los genes, ni en los huesos. Está en la red del universo. Esta teoría tiene implicaciones profundas. Si la conciencia es externa, entonces no muere cuando el cuerpo muere. Simplemente se desconecta y vuelve a su estado universal, lista para sintonizarse con otro cuerpo en el futuro. Es una idea que da un nuevo significado a los conceptos de reencarnación y vida después de la muerte. Y nos hace mirar a nuestro alrededor, no como seres aislados, sino como partes de un vasto campo de conciencia que lo conecta todo. Y si nuestra conciencia es un fantasma en la máquina, ¿qué pasa si hay otras máquinas? Si nuestro planeta está conectado a la conciencia universal, ¿y si hay otras formas de vida, en otros planetas, que también lo están? Esta idea nos une no solo con el pasado de la Tierra, sino con la vasta extensión del universo, y nos obliga a considerar que el misterio de nuestro origen no es solo nuestro, sino de todas las especies inteligentes que puedan existir. Hay objetos que parecen haber sido diseñados para desafiar nuestra comprensión del pasado, y entre ellos, ninguno es tan enigmático como los cráneos de cristal. Son réplicas de cráneos humanos hechos de cuarzo, un mineral increíblemente duro que es extremadamente difícil de trabajar sin tecnología moderna. La historia oficial de estos objetos es que son falsificaciones modernas, creadas en el siglo XIX. Pero hay una docena de estos cráneos que, a pesar de décadas de estudio, no pueden ser explicados fácilmente. Consideremos el cráneo de Michi-Ejes. Este cráneo, supuestamente encontrado en una ruina maya en Belice, fue tallado con una precisión que los expertos afirman que solo puede lograrse con tecnología láser. No hay rastros de herramientas en su superficie. No tiene sentido. Un grupo de ingenieros de Hewlett Packard, una empresa líder en tecnología, lo estudió y concluyó que, con la tecnología de la época, habría llevado unos 300 años de trabajo constante para crearlo. Y aún así, las líneas y ángulos no son los de la talla a mano. El cráneo también tiene un conjunto de prismas internos que hacen que la luz se proyecte de una manera inusual. Los escépticos insisten en que es una falsificación, pero no han podido replicar la calidad del trabajo. Y si es una falsificación, ¿quién la hizo? ¿Cómo y por qué? Hay demasiadas preguntas. Y luego están las leyendas que rodean a estos cráneos. Las tribus nativas de América Latina, donde supuestamente se encontraron los cráneos, tienen una tradición oral que dice que hay 13 cráneos de cristal, y que cuando se reúnan, revelarán a la humanidad secretos de su pasado y su futuro. Para ellos, no son simples objetos, son bibliotecas de conciencia. En el contexto de las teorías que hemos explorado, los cráneos de cristal son más que un simple misterio arqueológico. Podrían ser el eslabón final. Si la humanidad es el resultado de la panspermia dirigida, si fuimos sembrados aquí por una civilización avanzada, ¿qué mejor manera de dejarnos un mensaje que a través de objetos que resistirían el paso del tiempo y que solo podríamos entender cuando nuestra tecnología alcanzara un cierto nivel? Los cráneos de cristal, en esta visión, no son artefactos, son manuales. Son la clave para entender quiénes somos y de dónde venimos. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de los misterios del origen humano. Hemos explorado los vacíos del registro fósil, la inexplicable explosión de nuestra inteligencia, la anomalía de nuestro ADN y los objetos que la arqueología no puede explicar.
Hemos visto cómo las teorías de los antiguos astronautas, las civilizaciones olvidadas, la panspermia, los ciclos de destrucción y renacimiento, e incluso la idea de que la realidad es una simulación, intentan llenar los vacíos que la ciencia convencional no puede. No hay una respuesta única. No hay una sola teoría que explique todo. La historia es un mosaico de fragmentos. Unos son huesos, otros son mitos, otros son números. Y lo que hemos encontrado es que, en su mayoría, no encajan. La historia que nos han contado es demasiado simple para explicar las complejidades de nuestra existencia. El árbol de la vida no es un camino recto, es un laberinto con muchas bifurcaciones que terminan en la nada. Lo que sí tenemos es una serie de huellas. Huellas en el barro cósmico de nuestra historia que nos dicen que algo muy grande, algo muy importante, pasó hace mucho tiempo. La explosión de inteligencia, el ADN compartido con especies que se extinguieron, los monumentos que desafían la ingeniería, y los mitos de los dioses que vinieron de las estrellas, todos son huellas. No nos dicen la historia completa, pero nos señalan en una dirección. Nos dicen que la verdad es mucho más compleja, mucho más profunda, y mucho más extraña de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y ahora, el último paso en nuestro viaje no es una teoría, sino una reflexión. Porque la verdad no está en los huesos, ni en los genes. La verdad está en el reflejo. La búsqueda de nuestros orígenes es, en última instancia, una búsqueda de nuestra identidad. Nos miramos al espejo y nos preguntamos, ¿quiénes somos? La ciencia nos dice que somos animales, producto de la selección natural. La religión nos dice que somos la creación de un ser superior. Las teorías que hemos explorado sugieren que podríamos ser un experimento, una simulación o la conciencia de un planeta. Pero la verdad es que, no importa de dónde vengamos, nuestra existencia es un milagro. Somos la única especie en el planeta que puede hacer esta pregunta. La única especie que puede mirar a las estrellas y preguntarse de dónde vino. La única especie que puede construir una civilización, crear arte y reflexionar sobre su propio pasado. La búsqueda de la verdad no es solo un viaje al pasado, es un viaje a nuestro interior. Al cuestionar los orígenes de nuestra especie, nos vemos obligados a cuestionar nuestras propias creencias, a deshacernos de las narrativas cómodas y a abrazar la incomodidad de lo desconocido. La verdad es que no tenemos todas las respuestas. Y la belleza de esa verdad es que nos da la libertad de buscarlas. Nos da la libertad de dejar de ser solo animales, y empezar a ser exploradores. El origen de la humanidad no es una respuesta, es una pregunta. Y esa pregunta es el verdadero tesoro. Porque es la chispa que nos mueve, la curiosidad que nos impulsa a seguir adelante, a seguir explorando y a seguir soñando. Hemos recorrido un largo camino. Hemos visto el espejo roto de la evolución, el árbol sin ramas de nuestra historia, y los eslabones perdidos que nos hacen dudar. Hemos desenterrado partes de lo imposible y considerado la posibilidad de una gran amnesia. Hemos mirado al cielo y a los mitos, buscando a los visitantes de Sumeria y el ADN de las estrellas. Hemos considerado la hipótesis acuática y el gran apagón que borró nuestro pasado. Hemos visto el legado del Fénix y el fantasma en la máquina. Pero al final, el último eslabón no es un hueso, ni un gen, ni un artefacto. Es la conexión entre todas las teorías. Porque si miras lo suficientemente cerca, todas apuntan a una misma cosa, la idea de que la historia no es lo que parece. La teoría de los antiguos astronautas, de las civilizaciones perdidas, de los ciclos, de la conciencia externa, todas son historias sobre nuestra singularidad. Todas son intentos de explicar por qué somos diferentes. El último eslabón es la conexión entre la ciencia y la mística, entre la evidencia y la creencia. Es el reconocimiento de que la verdad no es un hecho, es un proceso. Es un viaje que nunca termina. Y en ese viaje, la pregunta de nuestro origen se vuelve menos importante que la búsqueda de la respuesta. Porque la búsqueda es lo que nos define. ¿Por qué importa de dónde venimos? Porque nuestro origen es nuestro destino. Si somos el resultado de una evolución aleatoria, entonces nuestro destino es el que nosotros mismos forjemos. Si somos el producto de una intervención, entonces nuestro destino es el que nuestros creadores nos hayan dado. Si somos la conciencia de un planeta, nuestro destino es el de la Tierra. El conocimiento de nuestros orígenes nos da el poder de moldear nuestro futuro. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y por eso, la búsqueda de la verdad no es solo un pasatiempo, es una misión. Es una misión para entender nuestra propia naturaleza, para entender el universo y para entender nuestro lugar en él.
Y ahora que hemos cuestionado todo lo que creíamos saber, hemos llegado a la conclusión. No es una conclusión en el sentido de que hemos encontrado una respuesta, sino en el sentido de que hemos llegado al final de nuestra búsqueda. Por ahora, hemos terminado. Pero el enigma permanece. Los vacíos en nuestra historia no se han llenado. Las preguntas no se han respondido. Y la verdad no ha sido revelada. Y eso es lo más emocionante de todo. Porque la historia de la humanidad no ha sido escrita. Está siendo escrita ahora, por nosotros. Y el próximo capítulo no está en un libro, está en nuestro propio futuro. Quizás en 1000 años, en 10.000 años, o en 1.000.000 de años, alguien en el futuro mirará este vídeo y se reirá de lo primitivas que eran nuestras teorías. Pero lo que no podrán negar es que la pregunta de nuestro origen nos llevó a cuestionar todo. Y esa es la verdad más profunda de todas. No importa de dónde vinimos, lo que importa es que no dejamos de buscar. Porque somos el Homo sapiens, el hombre sabio. Y nuestra sabiduría no está en el conocimiento, sino en la curiosidad que nos impulsa a seguir buscando. Gracias por acompañarnos en este viaje. La búsqueda continúa. Y la próxima vez que te mires al espejo, recuerda, las respuestas están ahí, esperándote.